hay que hacer cosas, aunque sean imperfectas, en el presente, ¿no? Aunque sean imperfectas. A Gramsci, tiene que haber una crisis de hegemonía. Claro. Tiene que haber una crisis de hegemonía y una disputa de hegemonía. Sí, creo yo, ¿no? Que si el que se vayan todos hubiera sido realmente así, no hubiéramos tenido una salida institucional, que es lo que por suerte tuvimos. Claro. Fue una salida en donde el Congreso jugó un rol, que más allá de la crisis de representatividad y todo, la institución jugó un rol. Lo otro era una anarquía impredecible, total. O sea, hay anarquías más impredecibles que otras. Esa era una, porque la crisis era económica, política, social. Y las salidas, a mi juicio, de hace mucho tiempo, en Argentina, de ese tipo de crisis son por derecha, no son por izquierda, digamos. Me parece que fue una solución incompleta, porque los diputados, los legisladores no renunciaron. Claro. Una transición. Como dice Gramsci, bueno, las transiciones pueden durar un tiempo, durante ese tiempo ocurren las cosas más morbosas, que es lo que ocurrió en Argentina, y las transiciones pueden ser más cortas o más largas. La Argentina tiene siempre aspectos de transiciones largas, digamos, en general, en su etapa, en su historia. Entonces sufrimos una transición pactada porque no les convenía, podía pasar algo raro, imprevisible, qué sé yo. Siempre lo imprevisible puede pasar. A alguien se le ocurra pedir orden y ese orden generalmente trae a la derecha. Y ese orden trae la respuesta reaccionaria y la respuesta reaccionaria traiga la respuesta de la gente, peor de lo que fue saliendo a la calle a la Plaza de Mayo. O sea, entran en un terreno imprevisible. Entonces hay que ganar previsibilidad, por eso el pacto Dualde con todos los sectores de poder y la salida. Para nosotros, me parece a mí, yo agradezco que hayamos salido así, porque lo otro era mucho más reaccionario, más imprevisible, la gente iba a sufrir. Yo no creo en en que la gente tiene que padecer o tenemos que morir millones para llegar a la redención, digamos, o sea, no creo, y siempre, generalmente esas teorías, ¿no? Podemos verlas en Montoneros, en un montón de lugares, siempre salieron mal, digamos. Tenemos que tratar hoy, de un tiempo a esta parte, lamentablemente, para los que pensamos de determinada manera, lamentablemente la evolución le ha quitado el lugar a la revolución, en los términos en que fueron conocidos en la historia de la humanidad. Y por lo tanto tenemos que tener una evolución lo más avanzada posible y pensar que los cambios drásticos son muy difíciles de llevar adelante en esta época, digamos. Esto podemos verlo desde Fidel Castro, digamos, cuando Fidel Castro en el año 90 dice, bueno, no dice se terminó la revolución, dice es hora de defender las conquistas de la revolución. Si dice es hora de defender las conquistas, no 90, 86, periodo especial, es hora de defender las conquistas de la revolución. ¿Qué está diciendo? Que no va a profundizar. Claro. Si va a defender las conquistas, o sea, defendemos esto. Y hoy Cuba, digamos, yo vine hace poco allá, hoy Cuba está así, o sea, defender esto, todo lo que podamos, para adelante. Nada, porque es muy complejo, muy difícil, como está inserta Cuba en el mundo, toda una serie de cosas muy difíciles. Pero lo importante es mantener lo conquistado, que en el caso de Cuba es mucho. Y en el caso de Argentina, estos 12 años también fue mucho, y bueno, es el trabajo de tratar de ver cómo se mantiene lo conquistado en estos 12 años. Ahí yo les mandé, los clásicos son importantes porque, digamos, nos permiten ver bien su época, la época que vivieron, nos permite verla bien. Son leídos en el presente con clave de presente. O sea, los temas que tocaron desde Aristóteles en adelante, los temas que tocaron, o sea, Aristóteles ya toca el Estado, ya toca los tipos de la tipología de regímenes políticos. Fijémonos, o sea, yo voy a hacer, para que me sigan, voy a hacer alusiones permanentes al presente.
¿sí? Yo tengo más o menos un poco un estilo de tratar de poner muchos ejemplos y tratar de que hagamos siempre alusiones al presente, digamos. No vamos a trabajar sobre cómo Aristóteles concebía la familia y qué rol tenían que tener los padres y los hijos, sino que vamos a traer la tipología de los regímenes políticos que ya trata Aristóteles. Hoy sigue teniendo un debate. Fijémonos que el mismo Zaffaroni, que nunca se calla, digamos, y siempre trata de poner el dedo en la llaga, no tiene problemas en poner el dedo en la llaga, entonces dice, no, un gobierno que ganó por el 2% no puede hacer lo que quiera. ¿Qué está diciendo? Está poniendo en cuestión la democracia electiva tal cual la conocemos. O sea, ¿cómo es eso? Yo no estoy tan de acuerdo con él, porque él habla de un régimen parlamentario, toda una serie de cosas, yo no estoy de acuerdo con eso. Hacia ese lado. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero tampoco sé si estoy de acuerdo que el que haga el 2% pueda hacer lo que quiera. Yo creo que así que en estas condiciones tal vez sí pueda hacer lo que quiera. El tema es que tenga legitimidad y la sociedad se lo permita. Ese es otro tema. Pero digo, mete el dedo en la llaga de discutir dónde está o sea, ¿por qué uno es legítimo y otro no? ¿Por qué Maduro no es legítimo y el otro sí? ¿Por qué Cuba tiene un partido único y no es legítimo? Y Estados Unidos tiene dos partidos que pactan entre sí permanentemente y es legítimo. Y vota el 35-40% de los ciudadanos. ¿Por qué? ¿Eso de dónde sale la legitimidad? ¿De dónde sale la diferencia entre uno y otro? Entonces ya Aristóteles empieza con eso, empieza con las formas que él llama en el idealismo de la época de los griegos, llama formas puras y formas impuras, digamos. O sea, por eso vamos a transitar los clásicos. Después, una cuestión que siempre me gustó mucho, el tema latinoamericano. El tema latinoamericano vamos a profundizar porque es algo desconocido. Yo aprendí en la Universidad de El Salvador, transité ciencia política y periodismo cuando no había en el Estado ni ciencia política ni periodismo. Entonces fui al Círculo de la Prensa y fui a la Universidad de El Salvador, que era la mejor de todas. Estaba la Kennedy, estaba la de Cabildo, la del Viejo, la del Belgrano, la de no me acuerdo qué otra, bueno, y estaba El Salvador. Y El Salvador era de los jesuitas. Cuando yo llegué al año, que fue ahí que me quisieron echar, digamos, cuando tomamos la facultad, porque queríamos rajar a un facho, digamos, que laburaba en la revista Cabildo, que muchos la recordarán, y hablaba de la teoría natural y nos hacía la pirámide, digamos, en el pizarrón, la pirámide de los capaces, o sea, chiquititos los capaces, un poco más grande los operadores, digamos, los que hacían las cosas, y abajo la masa de los inservibles, como decían en la colimba, inservible para todo servicio, como inútil para todo servicio, inútil para todo servicio. Y ahí entraban los prescindibles de la sociedad. Y ahí para él entraban todos los negros, los judíos, todos, o sea, entraban todos los homosexuales, todos metían ahí abajo, digamos, o sea, ese tipo que era su profesor, era Sacheri, que fue matado por el ERP, Hugo Sacheri, creo que se llamaba Hugo. Ese era el ideólogo, tiene un libro que se llama El orden natural. También en los primeros clásicos vas a ver mucho del orden natural. Aristóteles habla de la naturaleza de las cosas tienen su orden natural, digamos, ¿no? Cosas que después, cuando sigamos corriendo el tiempo, van a ser contradecidas por otros pensadores, digamos. Por algunos ya porque era evidente, y por otros que son los grandes, digamos, los Copérnicos, todos los grandes, digamos, que dicen que son los adelantados de su tiempo, que dicen ya mucho antes, que se venga la ola, 200 años antes, dicen, miren que va a pasar esto, ¿no? Yo creo que uno de esos es Maquiavelo, digamos, que dice, miren que la mano viene así, esto no. Por eso pasa todo un interregno, y nosotros vamos a pasar prácticamente, no tratamos el idealismo de Platón, vamos a pasar prácticamente de Aristóteles a Maquiavelo, porque hay poco, digamos, salvo la República Romana,
que también hablaba de regímenes políticos y hablaba de un tipo de dictadura. La República Romana decía, no, se ponían a pensar y decían, no, vamos a establecer una dictadura con límite. Cuando tenemos crisis, establecemos una dictadura. Le damos 6 meses. Y está establecido todo, 6 meses de dictadura. Porque hay una crisis que no podemos controlar. O sea que ya se metían y ejecutaban regímenes políticos que eran muy especiales, ¿no? Que tenían que ver con cada tiempo, digamos, ¿no? Y a quién se le daba el poder, quién actuaba. Bueno, eso está mucho abreviado. Pero en la realidad latinoamericana, porque yo les decía, en El Salvador, yo tenía un profesor que me dijo, empezamos Aristóteles, Platón, todos los pensadores, Durkheim, todo, qué sé yo, terminaba Artigas. ¿Dónde sacó esto? Ahí descubrí Artigas y leí Artigas mucho. Y ahí empecé a transitar pensadores latinoamericanos, y ahí también tratamos sobre las formas de gobierno, ¿no? Pensemos siempre que yo creo que no es un tema trascendente, digamos, para la humanidad, determinadas formas de gobierno. El tema es ver cómo se estructuran, digamos, por debajo, ¿no? Porque pensemos que en ese tiempo se discutía, San Martín era monárquico, Bolívar era monárquico y Artigas era democrático, digamos. Pero bueno, tampoco entre ellos había grandes diferencias porque las luchas eran otras, digamos. Pero Artigas fue el primero, el adelantado, que dijo tenemos que hacer una democracia como la de los Estados Unidos, no para terminar como los Estados Unidos de hoy, sino para hacer una América Latina como hoy. Si Estados Unidos, tendríamos Estados Unidos del Sur, Estados Unidos del Sur, digamos, como es Estados Unidos, que tiene sus estados, nosotros seríamos cada uno un estado y tendríamos la región sudamericana o latinoamericana toda junta, digamos. Eso es lo que quería Artigas, lo que querían varios. Vamos a ver ese tema que es interesante, digamos. Después las motivaciones de la independencia un poco y las tendencias, digamos. Y después yéndonos a la ola de integración latinoamericana actual, ¿no? El pensamiento de un poco charlar sobre algo que estudié un poco, que es el rol que tuvieron en esto personajes más actuales como Lula, Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Evo Morales, el caso cómo juega Chile, cómo juega Uruguay, cómo juegan otros países, Ecuador, todo ese tema que es el tema más de actualidad, digamos. Y las perspectivas de la región, ¿no? Las perspectivas de la región que hoy están en veremos, ¿no? Hoy hay una lucha, una disputa hegemónica muy fuerte. Vamos a hablar del liderazgo, o sea, vamos a hablar de conceptos, digamos, vamos a hablar de legitimidad, de legalidad, de crisis, de orden político, de liderazgo, de hegemonía, de clases sociales y sectores sociales. Vamos a hablar de multiplicidad de esos conceptos que son los que riegan todo este pensamiento de los clásicos hasta la actualidad. Todos más o menos están discutiendo sobre lo mismo, digamos. Esos conceptos los vamos a ir mechando y si necesitamos en su momento hacer una profundización particular sobre algún tema, como es el tema del liderazgo, lo vamos a trabajar porque es un tema que atravesó desde siempre la historia de la política, ¿no? La historia y la política, el curso es historia y política, que es gramsciano, digamos. O sea, la política no se entiende sin la historia. La política no se entiende sin la historia, eso es muy gramsciano, digamos. La política hay que entender la historia para entender la política actual, ¿sí? Hay concepciones históricas, algunas que hacen un cuadrito que dice la historia que influye en el presente son 20 años, de 20 años para acá influye, 20 años para atrás no, digamos. O sea, ese tipo de pavadas que realmente no. Lo que influye es toda la historia, y después estudiar la historia, trabajamos en todo lo que hablemos sobre los procesos. Yo trato de trabajar sobre los procesos, soy contrario totalmente al enciclopedismo, a entender la historia porque tal llegó, porque, digamos, o sea, Videla hizo lo que hizo y la dictadura militar del 76 hizo lo que hizo porque eran unos militares locos, Macera era un loco, un trastornado. No, o sea, la historia eso tiene una historia, tiene una explicación,
los militares fueron un instrumento, aunque fueron unos tremendos hijos de puta que tienen que, como fueron a la cárcel, debían haber ido y morir en la cárcel, pero no es que llegaron nadie llega porque sí. Condiciones como para poder... Ahí llega porque sí, ahí vamos a hablar también de Perón, digamos, o sea, Perón es uno de los artistas de esto, ¿no? Porque la política es un arte, vamos a hablar de la ciencia política para que tengamos una concepción de algunas cosas, pero yo no soy muy cientista, digamos, yo creo más que la política, más que una ciencia, es un arte, pero hay que tratarla también como ciencia, pero creo que es más un arte como la entendía Perón, con quien tengo muchas diferencias, pero creo que es uno de los líderes más completos que ha tenido no solo la Argentina, sino gran parte de Latinoamérica y tal vez el mundo, digamos. En entender esto, que es una concepción, bueno, vamos a trabajar mucho el tema del poder. El tema del poder lo vamos a trabajar mucho. Esto que se habla mucho y que mucho se practica, aunque yo en teoría ciertamente no lo comparto, y es un tema que y están en mis libros, digamos, yo digo Perón, Kirchner, digamos, qué diferencias hay entre Perón y Kirchner. Perón era una persona que lo que hace la mayoría es lo que hizo Perón, cabalgarse en la historia. La historia va para allá, él se pone arriba de la ola y transitamos para allá. O sea, un surfista. Un surfista. Sí, o sea, ojo, el papel de esos líderes, o sea, una cosa, yo lo pongo en el libro, una cosa es Perón, otra cosa es Néstor Kirchner, una cosa son los nombres y los hombres, y otra cosa son los procesos que desarrolla el accionar de esos hombres en un proceso político. A mí lo que me interesa es eso. A mí lo que me interesa es varias cosas. Pero una de las cosas que me interesa es qué proceso desarrolla. O sea, me interesa más el peronismo que Perón. Eso es lo que me interesa. A mí Perón me importa, sí, pero me importa más el peronismo. O sea, ¿qué pasó después? ¿Qué conductas hay después de Perón? Un sindicalismo que ya en el 55 se baja los pantalones. Una Evita que le dice, hagamos esto. Y Perón no quiso. Una resistencia. Hay un libro, Perón Cook, que todos debemos leer. Me parece que habría que, con respecto a Perón, habría que pensar que interpretó la época. Totalmente. Interpretó la época y supo dónde podía ir. Claro. Aprovechó los acontecimientos, me parece, es una cosa. Sí. Creo que a eso se refería cuando se pone arriba de la ola, que dice, hago lo mejor posible, pero en la dirección que vamos, en vez de buscar un cambio de eje. Claro. Y cuando el cambio de eje, podemos discutirlo. La discusión con Ramírez fue fuerte. Sí. Sí. En otros casos la discusión con Cook fue fuerte. Entonces seguiremos debatiendo si Perón era un revolucionario o era el dique de contención al comunismo. Seguiremos discutiendo, yo no lo tengo claro eso. Seguirá haciendo la discusión. Peronistas somos todos, así que podemos ser todos los mismos, no hay problema. Puede haber sido eso. Yo le decía, también quería agregar que no soy de tradición peronista, digamos. O sea, y soy de tradición de mi familia evitista, digamos, la quería más a Evita que a Perón, pero yo, naciendo de la izquierda, comprendí rápidamente al peronismo más que por la racionalidad, por el sentimiento. Yo después de haber votado a Alfonsín en el 83, en el 87 salí a la calle. Cuando ganó Cafiero salí a la calle, vi las masas peronistas festejando y yo festejé. No sé de dónde, con Cafiero, pero festejé, digamos. O sea que ahí ya empecé a comprender al peronismo. Y después, bueno, vamos a empezar con el peronismo, vamos a hacer un raconto rápido de los primeros, de 1810 para la actualidad hasta el peronismo, digamos, más o menos rápido para entender también al peronismo, porque el peronismo se enanca en esto que decíamos. ¿Cuándo empieza la historia acá en Sudamérica? Y Sudamérica esto va a ser, la entrada va a ser rápida, yo espero que Sudamérica empezaremos hacia el tercio del curso, digamos. Un tercio le daremos mucha bolilla al tema de los conceptos. El tema de los clásicos va a ser rápido,
el tema de los principios de la ciencia política va a ser rápido, vamos a tener un poco más en los conceptos de poder, gobernabilidad, conflicto, autoridad, consenso, coerción, participación política, sociedad política y sociedad civil, crisis, hegemonía, clases sociales, bloque histórico. Ahí vamos a sentarnos un poco y más o menos transitando el tercio, digamos, ya entramos a los 2 tercios desde Latinoamérica. No vamos a hacer 1/3 de Latinoamérica, sino que haremos un poco menos, y el final, que serían supongamos unos 3/5, una cosa así, digamos, ya entramos en Argentina, para ir adentrándonos lo más rápido en el presente, digamos, o sea, en el hecho fundante que hoy más o menos nos condiciona, que es la dictadura militar del 76, digamos. O sea, ahí nace una nueva Argentina, digamos, y es la que hoy nos condiciona, digamos, todavía, ¿no? O sea, creo que en el 76, si bien hay un corte histórico muy grande en la Argentina en el 55, yo creo que el 55 es el hecho gravísimo de la Argentina, porque se corta una etapa, un proceso constitucional, o sea, se corta toda había que, digamos, los enemigos tenían que haberle ganado a Perón en las urnas, digamos, no soportaron, o sea, hubo un corte muy fuerte, hubo mucha violencia que engendró violencia, o sea que el 55 es un corte muy importante, pero para el presente creo que profundizaremos mucho del 76 para acá, tomando los conceptos anteriores, digamos, y trayéndolos a toda esta etapa, digamos. Y después haremos la historia como procesos, digamos, no como cortes, algunos como están planteados ahí en el programa, digamos. En realidad tomaremos como procesos, algunos le daremos más bolilla, a otros menos bolilla, digamos, o sea, la etapa de Frondizi tiene sus intrascendencias, digamos, o sea, es prácticamente intrascendente, la de Guido, eso se puede unir, digamos, el menemismo se puede unir al gobierno de la Alianza, ¿no? O sea, eso también, porque es prácticamente lo mismo, digamos, o sea, es la misma época, digamos, no hay un corte, podemos transitarla más o menos en conjunto. Bueno, ahí Aristóteles, para empezar, toma algunos de los conceptos estos que trabajamos, digamos, que después va a tomar Perón. Perón, seguramente sus libros de cabecera fueron Política de Aristóteles y El Príncipe de Maquiavelo, digamos. Eso es, más o menos, el que no leyó eso, digamos, el líder que no leyó eso, faltó algo, digamos. Aunque la Política de Aristóteles no es un libro de otro mundo, es el primero, superando de alguna manera el idealismo de Platón, de la República, de los sabios, digamos. O sea, aunque Platón ya insinúa algunas cosas, Aristóteles, alumno de Platón, pone lo social, la comunidad en primer término, digamos, pensar en comunidad, de ahí sale lo político, el hombre es un hombre político, ¿no? Es un hombre, un sum politicón, ¿no? Un hombre político, nace la noción de Estado, tiene que haber un Estado, tiene que haber, según él, cierto equilibrio de poderes, ¿no? Entre un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial, que también él lo saca un poco de su tipología, digamos. Él dice las formas puras, digamos, la monarquía, la aristocracia y la democracia, digamos, que serían las formas puras de gobierno. Él tira las líneas. Él fundamenta la noción de Estado, como lo hace Locke, como lo hace Hobbes, dice ahí tiene que haber un Estado. No, es idealista todavía en ese sentido, o sea, dice que tiene que haber un Estado que tiene que ser como el padre de todos nosotros, ¿sí? Él todavía concibe a la realización humana como un ideal. En realidad por eso después viene la importancia de Maquiavelo, porque Maquiavelo le dice a todos los que pensaron antes, la sociedad es como es, no es como nosotros queremos que sea,
¿sí? Entonces ahí es donde Maquiavelo se transforma en uno de los principales pensadores políticos. Todavía Aristóteles, pensemos que estamos hablando del siglo III a.C., ya con lo que dijo ya hizo bastante, digamos. Aparte de su sociedad no daba porque no había el tipo de conflicto que hubo después, que había en la República Romana o había en la época de Maquiavelo. O sea, estábamos hablando de un grupo de amigos, casi un penthouse, un jockey club, digamos, casi un jockey club, digamos. Pero dice, bueno, no, hay que organizarse, tenemos que respetar de alguna manera ciertas castas sociales, digamos, hay una tipología esta y hay formas puras y formas impuras, tengamos cuidado que esas formas, eso es bueno, realmente, tengamos en cuenta que también es un tema actual, digamos, tengamos en cuenta que esas formas, por eso lo podemos discutir hoy, por ejemplo, esto que dicen, pensémoslo, yo tampoco tengo sobre eso absolutamente claro, la democracia plebiscitaria, por ejemplo, que fue típica de algunas dictaduras e incluso de algunas democracias con fuerte eje en la voluntad popular. Las democracias plebiscitarias son una forma impura o son una forma pura de democracia, ¿no? Podemos charlarlo, discutirlo. Entonces ya Aristóteles veía esas cosas, que la monarquía podía transformarse en tiranía, ¿sí? No se juega él a decir dónde está porque en realidad él elucubra sobre una realidad que el manejo era una aristocracia. O sea, en el manejo era un grupo de sabios que elucubraban, estaban los esclavos, no había mucho más. O sea que en realidad, y saber cómo es acá el gobierno de los mejores, y él elucubra sobre decir, bueno, cuidado con estas cosas, digamos. Primero tengamos en cuenta que hay cosas importantes y tira temas que van a ser tema hasta hoy, el Estado, por ejemplo, el hombre como ser social, el hombre como ser comunitario, la familia, que en esa época era casi como una pequeña comunidad, digámosle, la familia era como una pequeña comunidad, entonces él dice, la familia se tiene que organizar de determinada manera, la forma impura de la aristocracia, que también es el gobierno de los pocos, digamos, y después la democracia, lo que dice la demagogia, porque él está en contra, él es como que todavía están buscando la supuesta verdad, digamos, o sea, tanto Platón, él, todos buscan dónde está la verdad, digamos, del hombre, para qué está, o sea, para qué sirve el hombre, para qué está, digamos, esta es la pregunta de la filosofía, ¿no? En realidad es el primero que hace en tránsito de la filosofía a la política, digamos, de la moral a la política, que después Maquiavelo va a profundizar, digamos, ¿no? El tránsito de decir, bueno, la separación entre la moral y la política, que es uno de los temas más trascendentes de todos los tiempos, digamos, ¿no? O sea, me parece que es un tema que hoy se sigue trabajando. Después se trabajaba mucho el tema de la ética, digamos, que también hoy lo seguimos trabajando, ¿no? También la ética unida a la política, ¿no? La ética, qué lugar ocupa. Yo siempre digo, la moral en general ha tenido que ver con los medios, digamos, y la ética con los fines, digamos. Ahí entramos en otro tema también que trabajaremos, que hoy se sigue trabajando, que es el tema de medios y fines, que es un tema importante, digamos. El fin justifica los medios, el fin no justifica los medios. Hay frases que ligan, yo soy más partidario de eso, digamos, una ligazón entre medios y fines, digamos, o sea, una valoración mucho más científica de qué medios es el que estamos utilizando para perseguir qué fin, digamos. Si vamos a hundir un barco para matar a un marinero, estamos sonados, digamos. O sea, eso, y que los fines no se transformen como se transformaron, por ejemplo, en alguna época de la Argentina, los medios se transformaron en fines, ¿no? O sea, la violencia se transformó en un fin, en sí mismo. Entonces,
tenemos violencia de cualquier manera, digamos. Cuando el medio se va transformando en un fin, estamos sonados, digamos. Ahí hay que tener mucho cuidado, digamos. Después trabaja el tema de la dominación, digamos, que se opone en un cierto idealismo a un tema de que no haya una dominación de unos sobre otros, sino que el único capaz de ejercer una reglamentación, a través también profundiza el tema de las leyes, todo, una reglamentación, una idea de cómo se funciona, sea el Estado. Que no haya dominaciones de unos sobre otros, sino que todo sea un funcionamiento lo más ideal posible, digamos. Después, bueno, todos conocen el tema de la polis, digamos, o sea, se hablaba en términos de ciudad. Por eso después, en realidad, cuando viene Maquiavelo es cuando las ciudades empiezan a estar en su gran auge, especialmente en Italia, digamos, empiezan a estar en su gran auge y empiezan los conflictos, digamos. Los conflictos que siempre van a ser, como hoy, también es una cosa que hoy, siempre los conflictos van a ser por territorio, por riquezas, o por mano de obra, digamos. Siempre los conflictos en toda la humanidad tuvieron que ver con la dominación, siempre tuvo que ver con lo mismo, a ver a quién le sacamos territorio y riquezas y a quién le podemos explotar mano de obra, digamos. Hoy es lo mismo que en la antigüedad, digamos. En Maquiavelo y hoy es lo mismo. Hoy los Estados Unidos nos quieren sacar las riquezas y nos quieren explotar la mano de obra. Adam Smith, en La riqueza de las naciones, cuando decía, ustedes dieron la lana que nosotros hacemos los pulobres. Sí, el problema es que le dábamos, que con 10 ovejas comprábamos 5 pulobres y a los 5 años necesitábamos 50 ovejas para comprar 50 pulobres y 5 pulobres. Digamos, empezó la crisis de lo que se llama el deterioro de los términos del intercambio, digamos, que también lo trabajó Fidel Castro en su libro sobre la deuda externa, digamos. En la tipología de los regímenes también y en los poderes, el equilibrio va un poco hacia algunos pensadores que vamos a ver, como son Montesquieu y Rousseau, digamos, va hacia eso. Montesquieu es más o menos simple, digamos, o sea, los tres poderes, digamos, no es un pensador muy profundo. Sí es importante porque contribuye a uno de los pilares de la noción de democracia capitalista, ¿no? Y después Rousseau, que también toma esa perspectiva, adosándole una perspectiva importante que es, Rousseau pone fuerte el tema de la voluntad general, la voluntad popular, ¿no? Entonces ahí empieza a haber una tensión, ¿no? Que sigue hoy, digamos. El otro día mi hijo me contó un examen que tuvo y bueno, en la Facultad de Derecho son todos liberales, ¿no entienden? Que, digamos, o sea, eso entienden de la República. Si uno le habla de la voluntad general, de la voluntad popular, no entienden de qué se trata, digamos. O sea, Vidal Campos, ¿no? Como un poder constitutivo. No, Vidal Campos no entiende eso. El libro de Vidal Campos no habla de eso ni lo entiende. O sea que no entienden que hay una tensión natural entre la República y la voluntad general y la voluntad popular. No entienden, digamos. Entonces, bueno, ya en esos tiempos Aristóteles de alguna manera había dicho que en realidad la aristocracia era el poder judicial. O sea, siguen pensando como en la época de Aristóteles, digamos. Porque hoy los jueces son una aristocracia. No es otra cosa, digamos. O sea, no. Su señoría. Su señoría, digamos. Los descendientes de Dios. Claro, o sea, son eternos. ¿Qué más monárquico que eso? Digamos, ¿no? O sea... no están sujetos a ninguna instancia democrática ni siquiera de elección. Claro. Y laboralmente. Anda a picarte a la tarde en tribunales y no casar. Sí, tiene privilegios. Sí, bueno, 6 horas. En una sociedad de iguales tienen privilegios como 6. estar exentos. Ser juez. Son 6. Si volvieran a ser, me encantaría ser juez. 7 a 13. Sí, pero juez. Si no tenés clase social arriba. Ese es el fin. No, porque conozco varios jueces que a las 3 de la tarde están boludeando jugando al tenis. Te lo juro. A la 1 terminaron. Sí, a la 1 A terminaron. las 3 de la tarde. Sí, a la 1 terminaron. 7 a 1, digamos. Yo tengo que... Un juez no llega a las 7. No, ni mamado, los empleados. Los empleados 7 a 13, El digamos. único
el único estamento del Poder Judicial que podemos atribuir algún grado de trabajo es el sector de derecho laboral. Claro. Que yo personalmente hago algunas tareas periciales y puedo dar garantías de que los secretarios y ciertos jueces, por lo menos a las 10, 9, 10 de la mañana están. En los otros, en los contenciosos administrativos, en los comercial y civil federal, en eso aparecen a las 12, toman un café, firman lo que hay que firmar, a la 1, 1:30 se van a comer y nunca más. Son todos ñoquis. Es el juez que tiene funciones de juez, digamos. Sí, el tema definitorio de la inadversión contra Cristina sobre la ley de medios y la propuesta de modificar el Poder Judicial. Esos fueron los dos pilares de su destitución anticipada, digamos. Sí. Sí, creo que lo segundo mucho más. Lo vieron como una provocación cuando era un creo que planteo, un debate. Los dos corrían para el encuentro que se hizo en La Matanza, ellos lo vieron como una mojada de oreja cuando era poner en debate un tema. Por supuesto, de cómo se va a elegir popularmente a un juez. Ni siquiera un juez municipal, ni siquiera un Griesa. Sí. Porque el proceso no pasaba de ahí, no pasaba por la elección de los miembros de la Corte, pasaba por los jueces municipales. No, el tema que la disyuntiva era que los jueces no salían, el tema era que no salían los nombramientos, o sea, ahí está el tema del equilibrio de poderes, ¿no? Alfonsín quiso hacer un equilibrio con el Consejo de la Magistratura y salió bastante mal, digamos, o sea, porque en determinadas épocas, por eso hay que tener cuidado con esto de Zaffaroni también, yo lo amo, me encanta, es un fenómeno, pero hay que tener cuidado porque nosotros, si no estamos preparados para un gobierno parlamentario, entran los momentos de crisis, como ahora en España, entonces algunos sobreviven, por ahí España sobrevive, pero nosotros somos un peligro para esas cosas. Sí, yo creo que él lo ve mucho desde lo coyuntural, con esto de hoy, porque él decía la otra vez en Plaza de Mayo, si fuéramos un gobierno parlamentario, hoy por hoy estaríamos teniendo tal vez 3 ministerios menos, en esta, pero un poco era esto de que hubiéramos perdido menos. Pero sí, yo lo vi como una mirada muy coyuntural que puede servir en hoy y dentro de 5 años nos puede complicar la vida. Claro. Y también los parlamentos también no son una cosa, se pueden armar mayorías y votar lo que quieran y no, o sea que eso no. Después, bueno, Aristóteles en el tema de las formas impuras nos habla de las tiranías y de las oligarquías, digamos, ¿no? Oligarquías que siguen siendo también un tema presente, o sea, oligarquía el gobierno de unos pocos, o sea que eso todavía sigue siendo el tema de presente, digamos. También la democracia. ¿No? También la democracia, o sea que bueno, sigue habiendo, no la monarquía. Aristóteles lo que plantea es que la democracia es el sistema de los buenos el peor y de los malos el mejor, así que se podría decir que la democracia es la más equilibrada. Claro, el más equilibrado con sus, digamos, con su discusión sobre cuánto pesa, cuánto debe pesar la voluntad popular. Bueno, hoy hay países que tienen sistemas también que tienen algunos equilibrios, digamos, el sistema, por ejemplo, de Uruguay, que hace los referéndums por determinados temas a través de la iniciativa popular. Lo que pasa es que nosotros somos en medio lerdo en eso. Nosotros tenemos la constitución yo trabajé el tema para la constitución del 96 de la democracia semidirecta y se avanzó muy poco. Nosotros tenemos instituciones de democracia semidirecta en la constitución de la ciudad, en la constitución nacional, y se ha avanzado nada, prácticamente nada. O sea que eso todavía es una tarea pendiente, ¿no? Porque sería importante, digamos. Ahora están planteando algunas iniciativas con esto del gobierno de Macri, están planteando algunas iniciativas parlamentarias, digamos, con la juntada de firmas y todo eso, digamos, pero bueno, son formas revocatorias de mandato que está en la ciudad, no está en Nación,
razón quisimos ir mucho más allá, pero en ese momento no se pudo, porque el FREPASO no avanzaba, digamos. Así que bueno, se quedó un poco ahí, pero en la Constitución de la ciudad se avanzó mucho más. En la Constitución de la ciudad se avanzó bastante. Zaffaroni fue uno de los que más trabajó en ese sentido, en encontrar una democracia participativa, ¿no? Que es una de las cosas que vamos a ver. Después, no creo que me olvido de mucho, digamos. Estaba todavía esta idea idealista de la perfección, digamos. Ahí vamos a tratar también el tema, vamos a tocar el tema del idealismo y el realismo, digamos. Este es un tema fundamental, un tema que atraviesa todas las discusiones políticas en todos los países del mundo, desde los más revolucionarios, desde Cuba, pasando por Europa, pasando Europa en mayo francés, ¿sí? Marcuse. ¿Cómo? Eso que idealismo y realismo, concepto sobre qué autor me dijiste. No, idealismo y realismo lo vamos a trabajar. Aristóteles planteaba la sociedad perfecta, ellos buscaban la sociedad ideal, digamos, ¿no? Y después Maquiavelo les dice, no es nada, es ideal. Nada es ideal. Tenemos que trabajar sobre el yunque que nos dieron, digamos, sobre el material que nos dieron sobre el yunque, digamos. O sea, el idealismo y la sociedad perfecta lo sigue manejando, digamos. Trata de establecer constituciones para ver si pero hoy sabemos que las constituciones tienen poca incidencia, salvo en países, bueno, hoy tampoco, digamos, la constitución inglesa no sé cuánta incidencia tiene sobre la sociedad inglesa, digamos, que es la constitución, o sea, la constitución inglesa, en realidad la constitución inglesa es la sociedad más la constitución más costumbrista, que no está escrita, digamos. O sea que un texto ordenado como Constitución Nacional. Claro, o sea, es más producto de la costumbre, claro, y de lo que todos respetan, pero hoy no sé cómo estará esa cuestión, digamos, si habrá tanto respeto en las costumbres con los conflictos que tiene Gran Bretaña. Pero bueno... Hay un tema, cómo se correlaciona el sentido de la democracia de los centros dominantes como Europa, Estados Unidos, que pareciera ser que quiere como hacer un calco en Sudamérica, y Sudamérica tiene una realidad distinta. Claro. Entonces, por eso, desde el punto de vista de los programas de estudio, una crítica, de pensamiento crítico, que son, en lo fundamental, dependientes de la filosofía de la dominación. Sí. Se reivindica poco el pensamiento sudamericano, claro, argentino, digamos. Sí, sí. Buscando... Sí. Es un problema. Porque ahora yo pensé... Estos procesos donde aparece Bolivia, Ecuador, México, incluso donde la presencia indígena es muy fuerte, por eso preguntaba, porque en los programas de la universidad empieza la historia de 1700, el último cuarto de siglo, 19. Claro. O sea que no hay historia. No hay historia. Ni civilizaciones mayas, ni aztecas, ni aborígenes, ni claro, nada. Sí. Y hoy empieza a tener es como una vuelta de Sudamérica, ¿no? Los medios, y lo tenemos que rescatar. Ahí pensé en el tema de los argentinos, digamos, los pensadores argentinos. Podemos trabajarlos también, aunque yo no los puse algunos. De pensador del presente, el que considero uno de los pensadores más acabados es Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, que me parece que es uno de los hombres que hoy está dando mayor línea ideológica, digamos. Es importante que lo vamos a trabajar un poco, y es importante que ustedes lo vayan viendo. ¿Te saco un poquito de agua? Sí. Estoy deshidratado, me tengo que pedir después, Jorge. Y los argentinos, bueno, podríamos trabajarlos, digamos. Lo que pasa que yo tengo la idea de que el curso tiene que ser más político, digamos, o sea, tiene que ser político histórico, digamos, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, tenemos grandes pensadores. Bueno, yo pensaba poner Jauretche, ¿no? Pero Jauretche es un pensador más sociológico, de alguna manera, que político, digamos.
nos ayuda muchísimo a entender la sociedad sobre la cual va a trabajar la política, pero es un pensador más sociológico. Después políticos están vinculados algunos a los movimientos históricos, como al peronismo, los casos de Hernández Arrey, Rodolfo Puigros, Jorge Abelardo Ramos, están más vinculados a etapas que yo creo, por lo menos lo pongo en el libro de la Cámpora, digamos, porque ellos leen toda esa línea. En el libro de la Cámpora pongo que una de las cosas que ellos tienen que cambiar es que me parece que hoy amerita una lectura sin europeizarnos, por eso vamos a ver el tema latinoamericano, ¿no? Sin europeizarnos, pero tienen que ver un poco los clásicos y tienen que trabajar sobre los pensadores actuales nuestros, aunque no sean totalmente políticos, digamos, trabajarlo. Lo que pasa es que Jauretche es más sociológico y es de otra época, digamos, pero hoy hay Jauretches, no con ese nivel, pero hay Jauretches, digamos, ¿no? Dolina es un perfil de un Jauretche, digamos. Aníbal Fernández, sí, Aníbal Fernández. Scalabrini Ortiz también podríamos trabajar, digamos, también. Lo que pasa es que están todos dentro del movimiento, digamos. Entonces, bueno, los que están fuera del movimiento también podríamos trabajarlos, pero yo creo que no suman, digamos, hay algunos que están inscritos en la línea del pensamiento gramsciano, como Portantiero, Aricó, bueno, Beatriz Arlo con todo su movimiento, no sabemos dónde agarrarla, digamos, en qué época agarrarla, digamos. Frondizi, la joven Sarlo, Frondizi, o sea, Riccieri y Frondizi, ¿no? O sea, tenemos ahí varios de la izquierda de la que yo provengo, digamos, o sea, una izquierda heterodoxa, digamos, ¿no? Una izquierda no comunista, una izquierda que se identificó mucho, yo personalmente me identifiqué mucho siempre con la revolución nicaragüense, aunque después terminó mal, y con el PT de Brasil, digamos. Cuando nació el PT de Brasil, nosotros nos identificamos mucho, y cuando cayó la revolución nicaragüense fue mucho peor, sufrimos mucho mi generación, que no había vivido la revolución cubana, digamos, sufrimos muchísimo en el año 90, sufrimos mucho con la caída de la pérdida electoral de la revolución nicaragüense, que después se transformó y bueno, terminó en lo que es hoy, que es algo que colabora, contribuye, pero no es nada de otro mundo, con Ortega, que es bueno, en regiones del mundo donde han quedado, de alguna manera, regiones del mundo donde han quedado los más tiránicos, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocerlo a Daniel Ortega y, bueno, todos sabemos lo que opinaban los demás de Daniel Ortega, y bueno, si todo el mundo político opina lo que opina de vos, más o menos algo debe haber, digamos, ¿no? O sea, bueno, la sociedad no se desarrolló, la revolución nicaragüense no pudo ser revolucionaria, claro, no ser revolucionaria en su contexto, y quedó, gracias a Dios, quedó Ortega y no quedó la derecha, digamos. Pero bueno, ahí hubo avances mejores en El Salvador, por ejemplo. En El Salvador podríamos también trabajar, contribuir, pero eso alargaría mucho, digamos, también los pensadores. Shafik Handal, S-H-A-Fic, con K al final, H. Handal fue del Partido Comunista Salvadoreño, es el que hace la transición de la guerrilla a la incorporación a la democracia. Él hace unos excelentes discursos allá por los años 90, yo tuve oportunidad de estar presente en un discurso de él impresionante, respondiéndole, me acuerdo prácticamente un poco, disculpe si hay algunos que provienen del Partido Comunista, pero no, digamos, yo no tuve alianza alguna vez con ellos, los valoro mucho, los quiero mucho. Transité con Patricio Echegaray mucho tiempo, digamos, pero bueno, prácticamente le contesta a Patricio Echegaray, digamos, cuando Patricio Echegaray hace una cosa como más, que estamos en víspera de la revolución, digamos. Y Shafik Handal le dice, no, estamos, al contrario, estamos yendo de la guerrilla a incorporarnos a la democracia, que era el momento adecuado de hacerlo.
¿sí? Cuando nacía el PT, Brasil, era un momento importante para Latinoamérica ya por el año 93, 94. Otra confrontación entre idealismo y realismo. Ahí. Idealismo y realismo, ¿no? Porque El Salvador estaba como Perú, digamos, en su momento, y como Colombia hoy, 50 y 50. Cuando las transiciones, por eso esto es gran de las transiciones, cuando vos tenés años y décadas de 50 y 50, que nadie le gana a nadie, entonces ahí entras en un problema. Entonces, ¿qué haces? Entonces los dos sectores empiezan a plantear, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde salimos? ¿Para dónde vamos? ¿Pactamos? ¿Hacemos una cosa? ¿Seguimos? O sea, ahí se plantea todo un problema. Estaba pensando en otro que había aparecido y ahora se me fue de la cabeza. Otro problema que había parecido, bueno, en Colombia, en El Salvador, Guatemala también, digamos, o sea, cuando no hay salidas, bueno, la incorporación a la democracia o la locura, digamos, o la locura de Sendero Luminoso, digamos. O sea, y eso termina en la nada, termina fortaleciendo a Fujimori. Yo, o sea, cuando estuve en Perú, digamos, a uno casi lo mato cuando me decía, estábamos con unos amigos, se incorporó al grupo, y me dice, mira, acá, vos ibas por acá, pisabas por acá, recién había asumido Fujimori, vos ibas caminando por acá, pisabas una bomba y te hacía mierda en la época del Sendero Luminoso, para defender a Fujimori. Era terrible el chabón, se incorporó al grupo, yo casi lo mato, digo, paralo a este porque lo mato, le digo a mi amigo, paralo a este porque lo mato, porque era totalmente agresivo además. O sea que ahí hay, Shafiq Andal fue importante, digamos, que fue la época de las relaciones carnales del menemismo con Estados Unidos, que Fidel se manda un discurso que yo tengo en un cassette, que alguna vez lo voy a rescatar, que Fidel se manda un discurso que es increíble, digamos, donde a mí me dio vergüenza, digamos, me dio mucha vergüenza porque hablaba de la Argentina. Y bueno, y fue muy fuerte, ¿no? Él dijo, entre otras cosas, Argentina, en 1982, hace 10 años, nada más que hace 10 años, era atacada por los ingleses y por los yanquis, y a 10 años le está suministrando armas a los Estados Unidos para la guerra del Golfo, digamos. Nos mató y después, bueno, tuvo un segundo también que me sentí mal, un segundo arresto, digamos, porque Fidel es un esgrimista, es un maestro, digamos. Le dio a Altamira, se había mandado un discurso de las relaciones internacionales de Cuba, porque todos le iban a decir a Cuba, yo era miembro del Foro de San Pablo, los partidos de izquierda y centroizquierda de América Latina, y estaba los encuentros de solidaridad con Cuba, que Cuba alentaba, hacía, bárbaro, todo, pero todos le iban a decir cómo Cuba tenía que ser mejor. O sea, estamos todos mamados. Y Fidel decía, no, ustedes vayan a hacer la revolución en su país, no vengan más a joder acá. Si yo ahora, estuve yendo todos los años a Cuba, y yo fui con la intención de hacer un libro. Yo digo, si yo hago un libro acá sobre Cuba, con la realidad cubana como está hoy, estoy loco. Si yo le tengo que decirle, yo le he dicho a compañeras que decían, no le demos un chicle a los chicos cuando nos piden. ¿Cómo no le vas a dar un chicle? Porque se le deterioran los dientes. Déjate de joder. Si pobre en ese momento no tiene un chicle, dale un chicle. Entonces le contestó Altamira porque Fidel tuvo en general, bueno, una buena relación con México, naturalmente, con España. España es la verdadera madre patria con Canadá, la verdadera madre patria de Cuba, mucho más que nosotros. O sea, los españoles están mucho más metidos en Cuba que acá. Estaba antes de los populares. Claro, ahora está más. Pero digo, lo español, en la arquitectura, en las ciudades, en las costumbres, en todo, en el idioma, en todo está muy metido. En la hostelería, claro, en el turismo. En la hostelería, el turismo, todo. Tuvieron aporte. Entonces, claro. Entonces le dice. Estuve el primer, ¿cómo se llamaba el socialista que igual González Felipe. Felipe González estuvo con Fidel en Cuba. Claro. Sí. Esa primera ahí empezaron los hoteles. Claro. Fidel
intentaba estas cosas naturalmente, ¿no? Porque Cuba necesitaba, como necesita hoy los Estados Unidos, ¿eh? Pensemos que el supuesto Raúl, que era el más duro que Fidel, todas esas cosas que decíamos, es el que finalmente está haciendo cierta parte de la renovación que es absolutamente necesaria en Cuba porque lo pide la gente, digamos, ¿no? Pero ahí no entra en contradicción tu pensamiento cuando decías antes que uno va al lugar y dice, bueno, ¿qué voy a opinar acá? Porque vio lo que había. Y el conflicto, y recién hablábamos de los Estados Unidos, o sea, del tema internacional, ¿no? Está bueno la política nacional, pero no puede estar aislada, parafraseando del tema internacional. No, sí. Es difícil en Cuba es difícil porque es una realidad muy hostil, o sea, muy que la gente desconoce porque es una sociedad fuera de tiempo. Entonces, para opinar en Cuba es muy complejo, porque aparte es muy sensible, digamos, o sea, es prácticamente la única sociedad que tenemos en términos de igualdad social con grandes logros. Entonces esos son muy defensores de lo que tienen y son muy celosos, tanto la burocracia política como mucha gente de la población que es del Partido Comunista, digamos. Entonces, eso los pone mal, digamos, que de afuera vengan a decirle cómo se hacen mejor las cosas, digamos. Aunque algunos escucharán, digamos. Lo de Altamira quedó... Lo de Altamira... Hace poco yo trabajo en el tema del cooperativismo, las empresas recuperadas, en la gestión de Avellaneda. Hicimos un trabajo desde cuándo empezó en Argentina, porque muchos piensan que empezó en la crisis del 2001, en la forma social de la producción, la apropiación y la gestión democrática de los emprendimientos. Y viene de lejos, digamos. Y vino una delegación de Cuba y fuimos a visitar Costal. Costal es un emprendimiento que se formó en la época de Frondizi, bajo la forma de cooperativa, cuando el Frondizi quería despedir a toda la imprenta estatal, los obreros juntaban la plata de la indemnización y la invirtieron, son pocos casos, en la formación de una cooperativa de trabajo. O sea que ellos pasaron del 58, ahora prácticamente 58 años de vigencia de un modelo de gestión social de la producción y la distribución. Entonces fuimos allá. Entonces la diferencia, yo le decía, en el intercambio de experiencia, de que esto viene muy de abajo. Desde la perspectiva gramsciana sería Argentina es uno de los países más adelantados en el tema de la interacción social, las construcciones que tienen base propia muy fuerte, que no hay, salvo Bolivia creo que algo, pero desde el punto de vista de la construcción, acá siempre estamos en debate con los brasileños, tiene un Ministerio de Economía Social, pero hay 8 empresas recuperadas en Brasil, acá hay 700, en manos de los obreros. Y eso, el pensamiento anarquista también cuenta la historia argentina, porque la mezcla del peronismo con anarquistas, comunistas, nacionalistas, le dio la impronta de un partido que no es el PRI mexicano, ni siquiera los barristas de Brasil. Es un fenómeno completamente nacional, con una base social muy fuerte. Entonces, sin hacer un esquema, digamos, pero pensando en términos marcianos, decía, el 1 de mayo que se festejó era un anarquista y dijo, el socialismo es una cuestión de tiempo, concluyó, después habló, ¿viste? Pero concluye así. Y pasada toda la historia, estos 100 años casi, es así. No es un problema que un grupo va a imponer el socialismo, sino que se va dando y la Argentina es uno de los países más socializantes. Con respecto a la producción, con respecto a la tenencia de la tierra, es decir, la tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra, vamos a ver, en la industria. Tratando de buscar un pensamiento distinto, digamos, en el sentido de que 4 millones de argentinos no esperaron el prosperar para construir una vivienda. Tomaron la tierra y hicieron.
un rancho, hoy un rascacielos. Tratando de ver qué hay dentro de todo eso. Y la forma organizativa, la cooperativa que vos estás mencionando, se generó más allá de la participación del Estado, sí, que fueron en Venezuela se hicieron. En Cuba de última hay un Estado activo organizando o favoreciendo la organización. Claro. Esto viene muy de abajo y en su momento habrá un sistema político organizativo del Estado que le dará plafón, porque ahora, en estos 12 años, la gente resolvió el problema con la política económica, pero de política a política, más o menos, porque está en cuestión el tema de la propiedad. Esto lo en la provincia de Buenos Aires hay 120 expropiaciones por ley y no se ejecutó ninguna. Las expropiaciones que se ejecutaron hicieron los mismos obreros juntando la plata y compraron la quiebra y son dueños de todos los medios de producción. Pero por política, estando nosotros en el gobierno, no se logró ejecutar prácticamente ninguna expropiación. Es que tenemos un límite que es constitucional. La Constitución Nacional defiende más la propiedad privada que los derechos. Entonces el gobierno, por más voluntad política que tenga, tiene un primer escollo que no es nada menor. Cuando se quiso modificar el Código Civil... No es excusa, porque seguramente no hemos avanzado también por otros errores propios, pero ahí tenemos un límite grande. Por eso la Constitución. No, tenemos pendiente una reforma constitucional profunda. Pero volver a cierta parte de la Constitución del 49. Todavía en esos términos no hay un partido que pueda resumir toda esa historia en esos términos. Hay un híbrido todavía. Pero el conflicto mayor ahora, por ejemplo, está en Jujuy. Hay un conflicto mayor donde hay un sistema económico que lo está perforando al sistema como lo quiera llamar, y de alguna manera por eso es el conflicto con el acusado. Claro. No hay otra alternativa. La quieren hacer de goma porque quieren saber qué. La Tupac Amaru como organización era la tercera contratista más grande de Jujuy y era desde un modo organizativo. Eso para el sistema, para el Estado es inconcebible. Hay que atacar eso. Ahora ¿cuánto salió? Pero ni siquiera se ponen de acuerdo. O sea, el gobierno de Jujuy estuvo gobernado por un gobernador del partido peronista y ni siquiera se pudo poner de acuerdo, porque ni siquiera fueron a la elección de forma conjunta. Porque era parte del Estado. Claro, es parte del Estado. Claro. Sí, es un tema que vamos a ver, del tema de la Argentina, ¿no? Sí, lo de la Constitución yo agrego nada más que vos fijate que el ordenamiento jurídico hoy en una quiebra, vos estás en esto, porque la mayoría de las empresas recuperadas provienen de quiebra. Sí. Es más importante una hipoteca que una deuda laboral. ¿Entendés lo que digo? Sí. Si vas vos a la ejecución de un bien, ¿quién cobra primero? ¿El que tiene una hipoteca o el que tiene una deuda laboral? Cobra primero el que tiene la hipoteca. Aunque eso Se le considera. Pero en los hechos... El derecho constitucional argentino, como decía él, está estructurado sobre la propiedad privada. Claro, pero ahí viene el artículo 14 lo tocó un poquito. Ahí viene la osadía de los trabajadores argentinos. La osadía queda limitada en lo jurídico. Estoy de acuerdo, son luchas que se dan cotidianamente, pero está modificado. Yo me acuerdo cuando había una asamblea en Durax, decimos, para la Constitución Nacional Liberal, yo les hablamos, nosotros estamos en situación de somos usurpadores. Bueno, sí, somos usurpadores, ahora que nos vengan a sacar. Bien, pero hay que modificar la Constitución. Vos tenés que decir, el derecho al trabajo es la primer deuda social que se tiene, no el derecho al capital, que es la hipoteca, prestar plata. En cambio la otra, poner fuerza de trabajo. Entonces, la primera modificación en ese esquema es llevar como primer acreedor al acreedor laboral. Y después que cobra el laburante, si sobra, ¿sabes cómo cobra el laburante en la ley de quiebra? Había un momento determinado en el cual el derecho no pasaba nada, porque el trámite legal formal era acudir al sindicato. Y la falta es ser igual, y hacer el juicio. El juicio vas a cobrar, a valor de quiebra, y decir, ¿cuánto te toca? 500 pesos cada uno.
entonces tomemos la fábrica. O sea, buscando el argumento, porque también si ¿qué hacemos ahora con el asunto de la toma de la fábrica? Y bueno, todos los intentos de desalojar a los obreros, la fuerza pública, la policía de la puerta, fracasaron. Sí, es verdad que se avanzó legislativamente sobre las recuperadas durante los últimos años. Yo a lo que voy, no es el hecho contrario, sino que pareciera ser como que hay un hilo conductor de mucho tiempo en la Argentina. ¿Quién no sabe tomar una fábrica acá? Es decir, en el año 64 se tomaron todas las fábricas durante 36 horas, ¿no? O sea que, o en Córdoba, o en la provincia de Buenos Aires, en la Ford, bueno, un montón de experiencia, y no es casual que el golpe militar, como dice él, asestó el golpe principal ahí, destruyendo los cuerpos de grado, la comisión interna. Entonces, pero bueno, como que yo me acuerdo que en los programas, tanto Mar como todo, decía la nacionalización directa de la tierra, con todo. Pero ahora, digamos, defendiendo la fuente de trabajo, cuando no había más ninguna alternativa, los mismos obreros se adueñaban de la fábrica. Más allá del derecho y todo. Eso es el empoderamiento. El empoderamiento que tenemos los obreros. Y hoy va a haber problemas, porque hoy instintivamente los trabajadores, cuando van, como pasó en el frigorífico Bernal, cuando amenazaron de dejar todo sin necesidad, tomaron la fábrica y crearon una situación de negociación que avanzaron en el no despido, digamos. Claro. O sea, Lo que pasa es que todavía... Por eso estoy de acuerdo con la idea del proceso que habla él, histórico, político y social, que se dio en Argentina, en este caso, ¿no? Que es importante, ¿no? Uno ve que... no quiero caer en lo anecdótico, pero 30 segundos. Eso que dice el golpe del 76, el 24 de marzo fue, mi viejo era delegado en una fábrica automotriz, la Fiat, que está en Palomar, que ahora es Peugeot. El 24 de marzo fue el golpe, el 25 ya estaban interviniendo la fábrica y sacando a los cuerpos de delegados. Porque tal cual, era donde tenían que golpear para que no ocurran estas cosas de que se le huelen los pajaritos de tomamos la fábrica, todo, no, fueron al hueso. Claro, Y de hecho mi viejo perdió el laburo al otro día del golpe de Estado. Por los delegados primero, y los obreros también. Sí. Sí, a la organización sindical. Pensaba tal vez, bueno, uno de los pensadores también, hay algunos libros, digamos, no hay mucha literatura, pero sobre Agustín Tosco, es el modelo de sindicalista más, a mi juicio, más importante que tuvo la Argentina, ¿no? Sí, el famoso... Los dos programas de Huerta Grande y de La Falda marcan una trayectoria de confluencia, eso lo había leído hace un tiempo, entre lo popular del peronismo y lo ideológico del marxismo. Claro. Fue una de las pocas coyunturas históricas en las cuales hubo confluencia. Síntesis. Sí, son dos sectores. Huerta Grande y La Falda. Claro. Sí. Que bueno, que se plantea de alguna manera ahora, Y hay algunos discursos. Ahora se está volviendo a replantear. Y no por nada las condiciones internas en la dictadura fueron las que fueron más perseguidas. Sí, porque había una confluencia de peronismo y fueron los marxismo. más chupados, La izquierda dura tiene un quiebre, ahora el MST se está abriendo totalmente. Ya no hay esta idea de FIT como fue las elecciones. Sí. Falta todavía, bueno, falta el debate, o sea, la lucha, la disputa entre el kirchnerismo y el pejotismo, digamos, falta todavía. Ahora aparece ese, digamos, solucionamos uno y aparecen dos problemas, digamos. O sea, este es eso todavía está en veremos y veremos cómo se avanza. Pero bueno, intelectualmente sí hay. Eduardo Cosami hizo un discurso muy bueno en Carta Abierta la otra vez sobre la síntesis entre la izquierda y la... Pero le decía, esto lo decía un muchacho de la Cámpora, la lectura de los clásicos y de la actualidad, ¿no? Pensadores, hombres de la actualidad que piensan, Eduardo Cosami, Horacio González, con todas
Horacio tiene sus particularidades, digamos. Yo no compartí con él la decisión, lo que opinó antes de las elecciones, pero bueno, cada uno es cada uno y a veces acierta y por ahí a veces puede errar. Pero después, bueno, Atilio Borón, que es de alguna manera el modelo de intelectual actual, digamos, en una cierta síntesis. Lo que pasa es que, bueno, podríamos verlo, pero lo que pasa es que, bueno, hoy tiene una posición un poco más hacia la izquierda de la que yo tendría, digamos. Pero... Moca. Moca... ¿Moca es politólogo o sociólogo? Moca es politólogo, sí. Estuvimos en una charla con él. Yo armé una charla antes de las elecciones sobre el pensamiento de Gramsci y en realidad la actualidad del kirchnerismo y todo eso en el Congreso. Y estuvo Moca, justo estuvo Sigal, Moca y no me acuerdo, y Josami. Y Moca sí tiene un pensamiento político. En realidad, bueno, en 678 era el pensador político, ¿no? Yo decía siempre, o sea, tenemos, bueno, empezamos la etapa de intercambio, digamos. Yo decía siempre, bueno, ¿cómo no ponen a algún político más? Porque si no se lograba el tema del rating, digamos, yo entiendo el rating, pero si no logramos solucionar el tema del rating, digamos, pongamos otros políticos, igual, digamos, si hablan 5 periodistas y un político y tenemos 2 puntos de rating, y hablan 2 periodistas y 3 políticos y tenemos 2 puntos de rating, pongamos 3 políticos. Digamos, si me parece que el pensamiento político hoy para la audiencia que puede tener un programa como 678 es más importante que el pensamiento periodístico, ¿no? Me parecen bárbaros, Barone, todo el Palma, incluso Sandarruso tiene un excelente pensamiento, pero tiene un pensamiento más periodístico que político. Se planteaba como un programa de crítica de medios, sí, más allá de que había una... Pero había que haber ido ahí una transformación, sí, o la incorporación de otro programa, no sé, una fórmula, idear una fórmula que era factible, donde el pensamiento político al estilo Moca se empezara a expresar un poco más, digamos. Moca ha escrito sobre Gramsci, digamos, él ha tenido sus movimientos, digamos. Ya viene del PC, Moca. Viene del PC, tuvo mucho tiempo en el PC, digamos, yo lo conocí en el PC, ha tenido algunos movimientos, digamos, estuvo en un momento en el Centro de Cultura Socialista, yo cuando di la charla me olvidé, ya tenía en la cabeza, yo sabía que él había sido del movimiento del Centro de Cultura Socialista en un momento presidente, y yo desde la Universidad de Salvador, los gramscianos nunca los quisimos, o sea, Portantiero, Aricó, nunca los quisimos, digamos, porque fueron los socialdemócratas que hicieron una interpretación socialdemócrata de Gramsci, digamos. Entonces, bueno, yo mencioné eso y me había olvidado que Moca había sido presidente del Centro de Cultura Socialista con Portantiero y con Aricó. Así que me contestó, no, habrá dicho, me está cargando, no. Después le dije por mail, disculpame que me olvidé, si no lo hubiera hecho por respeto, no. Pues yo sé que él fue un tiempo donde uno está sin una actividad y se pone en un lugar y trata de pensar igual con el pensamiento de uno. El Centro de Cultura Socialista era un lugar medio libre, ahí de libre pensadores. ¿Era funcionista eso? ¿No? No era un lugar medio... Y sí, el momento de poder... Claro, ¿no? Y el momento de mayor vinculación, en este caso del pensamiento gramsciano, con el poder, bueno, hubo dos. Uno con Montoneros, que fue un poco más lejano, digamos, porque esta gente pasó por varios lados. Pasó igual que Pizarro, pasaron por el maoísmo, pasaron por Montoneros, pasaron por el alfonsinismo, pasaron por donde ven algunos más que otros, donde veían un poco de poder, se acercaban, digamos. Y se acercaron en el 87 a Alfonsín. Alfonsín hace el discurso del Parque Norte, que se lo hace Portantiero y de Ípola. Digamos, Aricó siempre se mantenía un poco más atrás, que era el mayor ideólogo, digamos, pero Portantiero, además de un gran ideólogo, un gran intelectual, era un tipo que olía al poder de manera muy rápida. Entonces hicieron Alfonsín, lo que planteaba era
una comunidad de valores, eso era coincidencia, una comunidad de valores, digamos, democráticos, y que la economía pasaba por otro lado, digamos, para ver si eso sostenía un poco el problema económico, pero la economía de la Argentina se la lleva puesta, en la época de Alfonsín, en la época de Perón, ahora, y cuando Macri también va a ser lo mismo. O sea, la economía se lleva puesto todo, digamos, porque la Argentina tiene una historia digamos, a diferencia de otros países, a diferencia de Chile, Uruguay, Brasil más o menos, digamos, la Argentina tiene el tema de la inmigración que genera una sociedad competitiva entre sí, en el ascenso social. Entonces, hay un énfasis muy importante al tema económico, digamos, la gente quiere ascender, mira al otro, ¿no? El inmigrante que creció y el otro que no creció, y esto pasa acá y pasa en las provincias. Yo los lugares de provincias, no estamos hablando de Córdoba ni de Santa Fe, que son más parecidos a la ciudad. Yo provincias que conozco del norte, la gente sigue mirando cuando el vecino entra al televisor de cuántas pulgadas es. O sea, esto está impregnado, digamos. Uno observa. Siempre existió, vos ves cualquier película internacional, siempre hubo rivalidad, pica entre los vecinos y tenía el pasto más verde. Yo lo veo hasta en las películas yankee, me parece que es algo mundial eso. Claro, lo que pasa es que en Chile no pasa, en Uruguay no pasa, no, en Cuba no pasa. No, pero en Cuba mi mujer yo te cuento, mira, mi mujer, la primera vez que iba a Cuba, salió con una vecina sola. La vecina, la hija se fue a Miami y había conseguido la visa. Y la había invitado, ella tiene una casa de renta, la había invitado, nosotros vivíamos, y la había invitado el hombre que se había alojado en la casa, la había invitado a España. O sea que le había ido maravillosamente bien. Una mujer con una casa más o menos linda, digamos, pero no rica, sino de clase media cubana. Y salió con mi mujer a comprar las cosas y dieron varias vueltas, porque allá para conseguir las cosas hay que dar muchas vueltas, digamos, y dieron vuelta, y todos la saludaban, porque ella es media carismática y todo el mundo la saludaba, así, 25 personas que la saludaban. No la confundían con la oligarquía ni nada. No, mi mujer dice, en las 25 personas, 24, porque después le dijo de una señora más grande, que no estaba bien, le dice, 24 no tenían envidia. Vos notabas que hablaban con la mujer sin envidia, ¿no? O sea, qué bárbaro, ¿no? Lo que son otros valores, ¿no? En cambio nosotros es como que siempre estamos mirando, yo digo siempre, mi portero, yo pongo el ejemplo de mi portero macrista, ¿no? Gana portero macrista, pero igual no importa, esto es terrible ya, pero el tipo tiene encargado, sí, no le digo portero, él gana 15 y el de abajo gana 12, el auxiliar, 12 o 11. Yo siempre digo, si a él le decís, los dos pasan a ganar 20, no le sirve. No le sirve. Estamos cagados, si el tipo está pensando más en no juntarse con el otro. Si ganando de 20 a 18 y el otro 16 le sirve. Sí, ahí sigue la escala. Ahora llevado a la realidad política es lo que llevó a la derrota del proyecto nacional y popular. Vos tomás un taxi y te dice, porque estos negros de mierda tienen que tener un subsidio. Yo me acuerdo el año pasado de la madre, tuvimos que hacer cola para entrar al restaurante y le digo a mi vieja, mirá qué lindo esto de que haya tanta gente para ir a un restaurante. Digo, pero nosotros le estamos molestando porque acá venía gente con la mesa exclusiva y ahora estamos nosotros los negros viniendo a comer al mismo lugar que ellos. Cosa que para mí era fenómeno, porque yo no quiero que el rico deje de venir. De la época que la gente no hacía cola, volvió a hacer cola después de varios años en los restaurantes, la gente. Y los cines se volvieron a llenar. Yo algo que siempre hice en mi vida, te digo la verdad, porque me encanta el cine, de que tengo uso de razón voy al cine. Nunca vi los cines, primera vez que tengo que sacar la entrada antes, porque los sábados no encuentro lugar. Pero a alguno le molestaría. Pero yo antes, me acuerdo, antes del 2003, en los primeros caminos, la primera época de Néstor, yo siempre la entrada la saqué, como se llama, 20 minutos antes que empezara la película. No entendía eso de reservar, porque nunca se llenaban los cines. Se empezaron a llenar
en los últimos años, que tenés que sacar la entrada con anticipación. Eso quiere decir que, bueno, y también, viste, varios, como decís vos, hacer cola en los restaurantes, eso me parece que es el mejor indicador para que la cosa mejoró. Podrá tener 10.000 defectos, pero hay más gente que puede disfrutar más cosas. Yo fui al sur, pero pierden exclusividad. A ver, estaba lleno en el sureste. O sea, hay más gente que tomó, que se fue más de vacaciones, un montón de cosas. Julio, agosto, como No, ahora ese está bajando al núcleo duro de la real clase alta, porque vuelven a ser exclusivos los lugares. Mar del Plata vuelve a ser para los 4 o 5 que fue históricamente. Igual creo que estamos haciendo un reduccionismo pensando que se perdió principalmente por eso, porque aparte estamos hablando de la capital multifactorial. Pero aparte estamos hablando de la capital federal, nuestra visión desde la capital federal, que es un reducto, comparación de lo que es la provincia de Buenos Aires, de los lugares más populares. Yo creo que hay varios motivos. Primero, bueno, somos todos unos fenómenos, yo trabajo en política, bueno, estoy vinculado con la gente de la cámpora. Primero nos fijamos con el candidato, Aníbal Fernández. La provincia de Buenos Aires es el estado que más votos te fracciona. ¿Te gusta o no? Es así. Con todo lo que lo quiero Aníbal. Con todo lo que quiero Aníbal, lamentablemente nos equivocamos. No solamente por el programa de la Nata que impactó. Aníbal como tiene mucha imagen, positiva, tiene alta imagen negativa. Hay gente que le cae mal. Porque está muy expuesto. Lo guste o no, ahora, las elecciones hay que aprender esto. Los que votan son bueno, estamos nosotros, los compañeros, están los gorilas que nunca lo vas a cambiar y tenés que decir en elección que son los grises. Es como el jurado de una pelea de boxeo por el título del mundo, que antes nos ponían un jurado argentino, otro del contrincante y otro neutro. Los grises no le caen a Aníbal. Punto número 2, que Scioli no hizo una gestión, por más que lo estuvo, no sé por qué siempre estuvo protegido por los medios, no fue buen gobernador Scioli. Nos equivocamos con el candidato a provincia, que nos gusta o no, que es el que nos tracciona los votos, y me parece que un par de detalles que fueron sumando. Las cadenas nacionales, a veces que vos mismo lo dijiste al principio, yo conozco la cámara, por eso me reí. A ver si algo y te saltaba uno traidor, ¿viste? Lamentablemente dentro del kirchnerismo hay muchos boludos obsecuentes. Disculpe la expresión amada, pero es verdad. Hay muchos boludos que ahora todos lo descubren, pero antes nadie se animaba a decirlo, no sé por qué. Las cadenas nacionales, nos gustaban a nosotros, los grises puteaban. Nos gustan, no son los que deciden una elección los grises, son los que votaron a Cristina, gracias a eso Cristina tuvo el 54%, no con los votos nuestros nada más, en el 2008, si no me equivoco. Nos equivocamos con las cadenas nacionales, faltó, me parece que un par de... Eso no decide una elección, pero va sumando. Descentralizando. Va sumando y lo que más le molesta a la gente es que, por más que nos putean por la cadena, nosotros redoblamos la apuesta, metíamos más cadena nacional. No, descentralizar el conflicto de la imagen de la presidenta, digamos. Eso yo lo dije, algunos en una reunión, me acuerdo, hace un par de años, no le gustó mucho, pero tenés que descentralizar. Yo planteé poner un vocero antes que Cristina resolviera ponerlo a Capitanich. Yo dije, tiene que haber un Corach. Acá tiene que haber un Corach, incluso cuando dije Corach, que se diga no, que a las 7:30 de la mañana, a las 7 de la mañana... Tampoco le cayó bien. Igual Aníbal hacía ese rol, era el pasaporte y era el candidato al mismo tiempo. Primero venía un tipo que venía todo lo que venía. Después vino Capitanich y venía todo lo que no le cayó bien. Había un solo periodista, el periodista de la radio. No, Capitanich no hizo buen rol. Ninguno le cayó bien No, Capitanich laburó, Sí, pero no daba el perfil. Aníbal más cercano. Aníbal más cercano. Pero con candidato le cayó bien. Pero le sacaba un poco el conflicto a la presidenta. Sí, pero habría que haber buscado también otra alternativa. Sí, lo que pasa es que ahí entramos... Te olvidaste de la interna de Domínguez, la interna sangrienta de Domínguez. Yo lo voté a Aníbal. Sí, ahí tenemos un tema del pejotismo. Claro, un pejotismo que atacaba ahí tenemos. con Espinosa, atacaba a Sociedad Comunista. Ahora soy peronista, pero el macartismo que hacía Espinosa me molestaba. Ahí le fijamos nosotros, para mí la perdimos nosotros la elección. Hay un montón de gente que no sabe el nombre del candidato a vicegobernador de Vidal. Nadie conocía el nombre, no le conoce la cara, fíjense. Para mí la perdimos nosotros, no la gana Vidal.
Y bueno, y Durán Barba, que vos mismo lo dijiste, que es inteligentísimo, esta la mía, aprovechó, Vidal es la hada buena, ¿viste? Aprovechó con Durán Barba aprovechó y lo supo aprovechar. Durán Barba aprovechó la debilidad nuestra, su técnica es aprovechar la debilidad del adversario. Pero entonces ahí juega. Volvemos al tema político, de la ciencia y el arte, ¿no? Sí. El principal error fue, desde el punto de vista de subestimar al adversario, porque la provincia no es como el ritmo ahora ¿cómo se llama? Las PASO. Con las PASO incluidas, de las 4 elecciones perdimos 3. Cualquier análisis numérico, está bien que a nivel nacional el Frente para la Victoria en 12 años perdió una sola que fue la última a nivel nacional. Mínimo tenés que puede haber otra derrota, puede haberla. Entonces tenés que tomar medidas políticas y entramado político, no cerrarte, ¿viste? Y esa fue la imagen. Entonces Aníbal decía, bueno, yo aprovecheme con el asunto del Fierrito, que lo manejo todo el día, bueno, bárbaro. Lo manejaba bien, Pero había otra relación en la provincia que no encajaba. Había falta de gestión, hubo contacto directo con la gente, nos estaban disputando en el terreno, en el barrio, reuniones familiares, ¿viste? No hay ahora. Aníbal lanzó la candidatura en Capital, eso yo como bonaerense lo vi como una locura. Digo, bueno, cerró en el Intercontinental. Claro, cierra en Capital y abre en Capital y es de la provincia. La famosa noche de el principio de subestimar a veces, yo escuchaba en la reunión. Decía, bueno, el macrismo es un fenómeno capitalino, el capital siempre fue gorila, no tiene una estructura nacional, por lo tanto es muy difícil ganar. Esa era la conclusión. Se vio obligado a ganar, al perder con Vidal, se surgió una disputa de poder, no podía ser menos que Vidal. Y eso trajo. Bueno, pero quiero decir que si dentro del peronismo, dentro de todo. Querés poner una gomera acá, te digo por un tanque. Pero igual todos pensábamos hace tiempo que Macri era el más débil, era el candidato ideal para el kirchnerismo. Es invotable, yo sigo pensando que es invotable. La articulación de la sin embargo, de la política. No, yo creo que hay un tema que es, bueno, la sociedad argentina es, o sea, primero, bueno, se perdió por 2 puntos. Después, la sociedad argentina es bastante imprevisible, o sea, es una dificultad. Es una dificultad. ¿Tiene ideología la sociedad argentina? No. Hay una franja. Pregunto, porque no, mi portero que es macrista ahora dice que hay que salir a la calle a matarlo. Sí, ¿cuántos votaron por ideología? No, por eso. Hubo en 12 años cierto avance. Igual, una buena de 12 años para mí creció la franja de los ideologizados. Sí, creció la franja de los ideologizados. Que no es poco eso. Y segundo punto es que hay futuro. El segundo punto es que hay futuro porque la mayoría de los ideologizados y de los votos están en los jóvenes. O sea que en eso yo tengo fe que en eso hay futuro. Lo que pasa es que, bueno, un tema... El principal formador de cuadros, y esto lo viví en forma directa, fue Rodríguez Larreta con la Fundación Sofía. Con la Fundación Sofía. El CAPTA, para aquellos que no lo conocen. Eso lo vivimos directamente. No, es la primera vez que la gente en las universidades privadas les dan puestos de poder, entonces van adiestrándolo en la práctica cotidiana de la acción directa. Y tiene una camada de importantes magnitudes. Si no vemos el cuadro que pusieron, son el 90% jóvenes. Sí, lo estamos viendo ahora en el Estado, que están echando un montón de compañeros, pero no tienen ningún manejo de la cosa pública, no entienden nada. En el gobierno, yo trabajé mucho tiempo en el gobierno de la ciudad, en el Consejo de Niñez. Cuando subieron ellos la recta, nos hacía reuniones que ni venían, reuniones chiquitas, yo era una de las coordinadoras, nos sentábamos 5 coordinadoras, gente de ellos, con una, ¿cómo se llama la que ves para el otro lado? Cámara Gesell, y en un momento pregunto a la ¿qué nos van a grabar con esa cámara? Y dice, no lo estamos mirando, lo estamos grabando. Claro. Para preguntarnos qué pensábamos, que era para nosotros nuestro lugar de trabajo. Eso hacía. O sea, yo el consejo es consejo de los derechos del niño y niña adolescente, que está, la ciudad está mal con eso.
La ciudad y el gobierno. Sí, igual no estaban preparados. Ellos no capacitados. A nivel de infraestructura no estaban. Yo laburo en CONAMI, Comisión Nacional de Microcrédito, Desarrollo Social. Mi coordinadora y mi responsable son kirchneristas, porque no tenían a quién carajo poner. El cabeza es un tipo que viene del ONGismo. Él ya 2 veces dijo: yo no soy macrista. ¿De dónde que viene? nosotros decimos de las ONG, que dijimos: a este lo tenemos que cuidar porque lo van a volar rápido, porque justamente como el tipo no es macrista, dejó que haya una coordinadora kirchnerista, porque aparte la coordinadora conoce el laburo. No pudieron encontrar a uno que sepa organizar el mundo que es la economía social. En algún momento quisieron hablar de microfinanza y bueno, puede ganar esa pulseada en algún momento el concepto de sacar la economía social. Pero por ahora no tienen a quién ponerlo. La huerta lo bajaron. Pero no tienen, pero como es el La agricultura familiar la disolvieron. Sí. En el 90% de las provincias lo disolvieron. Sí, cierran el área y sonar. Acá como hay muchos presidentes. Yo te puedo hacer una pregunta. No, o sea, había una cámara de GS, nos dijeron que no estaban mirando por la cámara de GS, que no estaban grabando. Entonces a mí, yo fui, a mí me hicieron 3 sumarios porque yo vengo de la época que era Nadeo, María Elena Nadeo, no sé si la conocen, que era la presidenta, y no me callaba. Entonces me hicieron, bueno, no importa, yo igual los gané, yo soy de arte además. Lo que hacían era, primero tratar de que vos trabajes para ellos. Ellos traían gente que no era capacitada, porque no, yo me sentaba con la presidenta del consejo, donde lloraba porque había un chico en situación de calle. Si vos eras abogada, vos tenés que trabajar, no tenés que llorar. ¿Es un doctor Mosito que conozco, un abogado? No sé, no me acuerdo. Pero trataron de eso, había mucha, yo trabajé ahí del año 96, lo inauguramos con él en la Defensoría Comunitaria del año 96, así que vengo de 20 años de experiencia. Pero ellos vinieron, chicos, gente muy joven, gente que no tenía ni 30 años, la presidenta del consejo no tenía 30 años. Yo no digo nada contra los chicos jóvenes, pero no tenía la experiencia y tampoco pedía ayuda. Cuando fue lo del padre Grassi, ellos lloraban por el padre Grassi. Te digo, no, pasaron cosas que la verdad que uno no los cree. Hoy el consejo no existe porque hay una ley, pero no es una institución que defienda los derechos de los niños, que trate nada. Está porque hay una ley, que es la 114, nada más. Niños y adolescentes de la ciudad. Pensar que se llama yo quería hacerte una pregunta. Es una salida muy estudiada por los medios y la religión católica. Sí, y la judía también. Hay una confluencia. No, yo me quería hacer una pregunta, disculpe que para hacer una sola reunión. Mira, es muy interesante por lo que estoy viendo, bueno, todos tenemos afinidad ideológica. Bueno, yo vivo justo casi en el límite entre Barrio Norte y Once, Córdoba y Corredón, o sea que me la paso discutiendo de política con cada personaje. Hay un tema que te digo la verdad, que me están haciendo pelota en los debates, capaz que no tenga capacidad, pero ¿cómo haces? A ver, bueno, está citada Cristina por una causa de corrupción. Lula, todo el escándalo de Lula. Evo Morales creo que están por hacer algo. Hay todo como todo un proceso de que los gobiernos populares, mal para mí que están mal llamados populistas, todavía vamos a discutir, porque para mí populista es una deformación de lo popular. Sí, sí. Para mí todos los gobiernos populares que hubo últimamente, hay como una campaña, yo creo que es una campaña orquestada por la derecha para hacerlo pelota. Pero ¿cómo? A ver, no somos tontos, hubo casos de corrupción. ¿Cómo haces para que los casos de corrupción, ahora en el debate o en la batalla cultural, no salpique todos los logros, para hablar para afuera, todos los logros que se han conseguido en los últimos años? ¿Cómo haces? Para separar. Hay que encontrar. Mira, yo estuve Castelli murió siendo juzgado en una cama con la lengua cortada por el cáncer. Sí. ¿Alguno leyó el libro de la revolución? A la gente robar está mal, vamos a ser sinceros, robar está mal. Yo no voy a ser juez de nadie, pero robar está mal. ¿Cómo así para decir que más allá de estos casos, que estos gobiernos son mucho mejores que para la mayoría de la gente que... Lo que pasa es que los medios, entre la corrupción y los medios, te hacen digamos, acá hay varias luchas que tenemos que dar,
No, pero ¿sabés? Aparte de eso, lo que vos decís, aparte siempre dejan de lado, lo condenan al político o al gobernador de turno, pero no condenan al empresario que está en el negocio. O sea, porque vos para negociar tenés que tener el oro, y no lo con nadie. O sea, no, de alguna manera me parece que hay que ir por ese lado. Porque si vos tenés un político que negocia, tenés un empresario que no. Hay una tendencia del pensamiento de la derecha que si vos fijate en la televisión, no están repitiendo lo mismo, que la corrupción, los más perjudicados de la corrupción son los pobres, porque dice que es un hospital menos, una escuela menos. El modo está todo el día diciendo esa pelotudez y lo repite todo. Estamos poniendo la balanza porque hay que buscarle la vuelta, un buen discurso que a mí no se me ocurre para... Pero por otro lado, mirá, las mayores vistas que se llevaron al exterior fueron las empresas extranjeras que se lo llevaban sin pagar impuestos. O sea, el discurso es marcar la gran corrupción, a nivel discursivo. Ahora, a nivel real, lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar en diversas cosas que hagan que la corrupción, que siempre va a existir, digamos, Brasil es un país, por ejemplo, altamente corrupto. La corrupción no tiene que ser nuestro lenguaje. No tenemos que nosotros ni levantarlo para la discusión, tenemos que cambiar el eje. Porque cualquiera que actúa en política sabe que necesita fondos. Y los fondos que se necesitan provienen de hechos que no los llamemos de corrupción. La corrupción se llama aquí de los gobiernos populares. Y de los gobiernos republicanos. Miembros de ellos. Lo primero que dicen es que no es corrupción dar 12.000 millones de dólares en bonos para un crédito de 5.000 millones. ¿Eso qué es? Yo creo que la semana pasada dijo bonos de 12.000 millones. Y después tenemos que separar la corrupción individual del financiamiento de la política. Esas son dos cosas distintas. Como la política ha perdido financiamiento, ha encontrado vías de desvío de fondos a través de otros lados, digamos. Esto lo hace el gobierno, lo ha hecho el gobierno de Kirchner, Cristina, Lula, todo el mundo. Lo que pasa es que la Reserva en el Brasil, a segundo de Lula, se llevó la plata para su bolsillo, digamos. Ahí estamos hablando de otra cosa, digamos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que levantar otras luchas, para que la corrupción no se aleje, digamos. El tema de discusión es saber si vamos a hacer una colonia o vamos a hacer un país independiente. Que son hechos individuales que no... corrupción, que no afectan que la idea política va más allá de que un personaje se llenó los bolsillos, ¿viste? Un personaje en sí que puede representar nuestra propia idea que... Pero para un gris sí, es más importante el robo que lo ideológico que patrio. No, porque estamos perdiendo la batalla cultural. No, igual es importante que nos muestre la contradicción de cómo en Canal 13 te muestran a pibes hambriados, pero después ellos mismos apoyan planes económicos que hambrean a esos pibes. Esa es la gran contradicción que hay que mostrarle a la clase media, al gris, que apoyan modelos económicos que generan corrupción en los lugares de la corrupción que hablen ellos. No es tema nuestro. Nosotros tenemos que ver la fuga de divisas, la venta de empresas. En 2 meses este equipo hizo lo que no se iba a imaginar Carlitos en los 8 años que estuvo. Ha sido peor. Fue peor en 2 meses, escúchame. Ya YPF está semi-privatizado. Y se nos bandió. Está manejando el gente. Se nos bandió. Ya la parte de aerolínea, el combustible de los aviones de aerolíneas los aporta Shell. Shell está manejando la parte de combustibles en Argentina. Galucho venía del sector privado, no hay que olvidarlo. Nunca fue un propio, fue un aliado. Todo el mundo me decía que estaba haciendo una buena gestión. No, es que fue una buena gestión. Una buena gestión cuando tenés indicaciones y él va a seguir otras indicaciones. Claro. Él es un gerente y él va a seguir otras indicaciones. Hay que privatizar. La primera llamada a licitación. Igual que la Argentina sigue Galucho, le va a hacer veneno. Igual uno de los ejes de las nuevas generaciones tiene que ser tratar de bajar el nivel de corrupción, digamos. O sea, eso, tratar de bajar el nivel de corrupción es un tema también. Yo creo que, digamos, no podemos, o sea, a Néstor Kirchner le tocó sobrevivir con un Jaime, pero eso no podemos, tenemos que tratar de no repetirlo, digamos. O sea, obviamente, pero no está en nuestro tema ahora
No es el central, dura, pero hay gente que debería atacar, hoy se acabó el ataque de la derecha, hoy tienen... No, y hoy tenés corrupción maquista de bolsillo tenés también, o sea que tenés corrupción, pero igual yo creo que hay que levantar otros temas, hay que levantar en otros temas, digamos, de organización, para que haya la menor corrupción posible, digamos, porque si no también tenemos complicaciones con el tema de la corrupción. O sea, yo creo que ahí hay que... ellos en contra no lo vas a poder contrarrestar. Sí. Bueno, por eso digo... Poder judicial. Te poder judicial, pero vos te das cuenta que en 24 horas te inician una demanda y a las 48 te allanaron. Entonces, ¿cómo? Ese es el tema. Se presenta un fulano, se hace una demanda porque vos, qué sé yo, robaste 2 caramelos y ese es el punto. A Niembro le allanaron la empresa, no la casa, y no investigan quién le pagó la coima. Igual obviamente no caigamos en esa, pero sí, es verdad, la gente pierde de vista que a Niembro alguien le pagó la coima. ¿Qué te parece? Sí, hoy por hoy es ministra de ¿Por qué prende tanto discurso anticorrupción? ¿Por qué prende tanto discurso anticorrupción? Lo hizo el Chacho, lo hizo porque te gusta o no, es el discurso antipolítico. Vos lo dijiste, Durán Barba asesoró bien y a Niembro lo sacrificaron. una jugada se pone en el tablero se quedó, claro. No, atrás del discurso de la corrupción, atrás del discurso de la corrupción está el discurso de la antipolítica. No lo se sabe cómo era su intelectualmente. Qué boludo lo pensaron. ¿Por qué? La tenía que haber hecho mejor. La opinión de ¿cómo es esa? Claro. La tenía que haber hecho mejor. ¿Cómo no va a dejar allá de cancha, allá del cine, que el tío como es, digamos, corrupta la sociedad? Sí. Y lo que pasa es que tratar de bajar el nivel de corrupción, eso es un aprendizaje que hay que hacer con los jóvenes, con todo, hay que bajar el nivel de corrupción, digamos. Sí. Y después hay cosas que ocurren que a mí la verdad me duele, que en cierta forma nos sirve que le empiecen a pegar a Macri, pero la vecina mía le pega por el precio del asado y no por los despedidos. Y esa es una cosa que a uno le duele, decir, bueno, qué suerte, se está empezando a putear a Macri, pero por el precio del asado y no por los miles y miles de despedidos. El heladero, pero el pibe que ¿cuánto debe ganar un pibe que atiende una heladería, una cadena de heladería? Debe ganar 2 mangos, dice. Que estaba bien lo que hacía Macri porque Cristina la última semana, él tenía que escuchó en TN que se la pasó nombrando gente la última semana. ¿En serio creía eso el idiota? Es muy difícil. O algunos son idiotas o se hacen los idiotas. Le sirve. ¿Cómo vas a poder creer que Cristina se la pasó la que escuchó de un lado y después lo escuchaste? No, lo escuché que lo dijo un tipo ahí en un programa. Pero vos pensaste que en una semana puede hacer eso, a ver, no. Toda esa gente que están echando Falta decenas de Cristina la última semana. Decenas de miles de un trabajo sobre el tema medios es imprescindible. Lo que se hizo fue bastante deficitario en el tema medios. Tanto los medios oficialistas en general fueron bastante deficitarios, se lo dejó en manos de empresarios que ayer estuvieron de un lado y hoy están del otro. O sea que en eso hubo déficit. Ahora, tenemos cuadros empresarios del movimiento popular. La famosa burguesía nacional. No, eso no existe. No existe. Pero no tenemos ni y al otro Lázaro Báez, porque no había mirá, se recurrió a Gumetián y nos hizo un corte de manga terrible. Sí. Se recurrió a los otros que le vendimos el pedazo de TF, a la familia, no sé cuánto, no me acuerdo ahora, y también. ¿Es que nace? No, la familia, el que tuvo el porcentaje de... puede ser que sea que después se asoció con Repsol. Que se peleó, primero la deloteaba a Cristina, la pelea esa mina que es panelista y después la putea a Cristina. ¿Cómo se llama una colorada? Que era la esposa del hijo del que nace. Sí, a mí no me... Igual la mejor guerra contra los medios la dio Moreno, tal vez la dio Néstor, que fue sacarle credibilidad a Clarín, sacarle credibilidad a ADN. En ese momento la guerra fue muy buena, pero después nos aburguesamos y nos quedamos con 6, 7, 8. No nos dejaron aplicar la ley de medios. Y no tiramos nada. Le
teníamos que seguir sacando credibilidad a Nelson Castro, que dice que capital es la credibilidad. En eso hubo errores. Sabatella es una buena persona, un buen candidato, un buen político, pero la gestión en el AFCA fue deficitaria, absolutamente deficitaria. Una red de comunicación de base. Si yo para armar una radio, una televisión local, se lo dan a los de ellos. Los colegas andaban ahí buscando presupuesto y quedan 2 o 3 no nos facilitaron las cosas. Y después nosotros nos comimos algunas curvas. A mí si me decían, ¿qué medios propios tenemos hoy? Radio Nacional. No, es del Estado. Perdés el Estado y perdés Radio Nacional. Lo que pasa, de acuerdo con vos, lo que pasa es que era tanta, a ver, un extranjero cree que el gobierno, prendía la radio, que el gobierno de Néstor y Cristina era espantoso. A ver, desde el punto de vista objetivo, más allá de nuestra simpatía política, tenía cosas buenas, no era espantoso si miramos objetivamente. Por eso tuvo que existir esos programas para contrapesar un poco. A ver, Pero los funcionarios tampoco se portaron bien, digamos. Radio Cooperativa, yo sé que hay funcionarios que no atendían el teléfono, digamos. O sea, cuando Radio Cooperativa se la podía haber hecho crecer tranquilamente. Radio Cooperativa hizo un trabajo excelente y sigue haciendo. Podría tener una antena más interesante. Claro, y estamos perdiendo, tiene que haber mayor capacidad de análisis, digamos. Yo soy amigo, por ejemplo, de Luisa Balmaya, tranquilamente la dejaron afuera y es una periodista súper seria, digamos. Y Radio Cooperativa era una radio que tenía que habérsela influenciado. Faltó. Es de un empresario. ¿Qué, 750? No, la 750 también. La 750 también. La 750 del Súter. Claro, de eso. Y no se le ayudó todo lo que se le podría haber ayudado. Puede ser. Tiene propaganda del movimiento cooperativo, del Credicop y todos ellos. Y después la M750, digamos. Lo que pasa es que, bueno, una política de medios faltó una política clara de lucha por los medios, digamos. Y después, bueno, después hay varios temas, digamos, o sea, temas de conducción, digamos, o sea, Néstor veía un poco más los problemas que Cristina, digamos, es evidente. O sea, Néstor se daba cuenta de los problemas. Era un equipo, era un binomio, Néstor y Cristina, y se fue uno. Claro. Hay un déficit. No, y era un binomio con roles distintos. Porque en realidad en la historia que cuenta el libro de Giannini es real. O sea, el líder político era Néstor Kirchner. Sí, pero Cristina era la relatora, la excelente relatora. A nivel oratoria. Era la relatora, pero no era la líder política. Quedó como una gobernante, excelente gobernante, nivel de la puta madre, todo, pero el líder político, y después el ideólogo era Giannini, digamos. Pero el líder político... ¿Por qué no era Cristina? A la hora de hacer algunos déficits, digamos. A la hora de hacer alianzas, eso lo podemos discutir. Después lo discutimos porque eso va a ser parte del liderazgo, digamos. El líder primero, una de las cosas, el líder tiene que tener baja soberbia. ¿Por qué ella tenía soberbia? Yo le pregunto por un problema de feminismo. No. ¿Por qué tenía baja soberbia? ¿Por qué tenía tanta soberbia, Cristina? No, el político se tiene que contener. El político se tiene que contener. Disculpame que voy a discrepar con vos. No, igual eso se ha vendido porque yo veo una tendencia de los medios que decían, no, el kirchnerismo no era tan malo. En la época de con Néstor era No, eso es otra cosa. Yo no quiero entrar en eso, que Néstor es bueno porque... No, al contrario, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Yo creo que también los desafíos iban creciendo porque cuando vas avanzando los desafíos que tuvo Cristina eran más grandes porque se iban complejizando los conflictos. Y yo creo que otra cosa, Cristina, es verdad lo que decimos, no era líder. Pero para mí, yo creo que la gente evoluciona, discúlpame que me expreso así medio básico, y que Cristina se fue transformando en una líder. Pero fíjense, las circunstancias lo fueron transformando. Las circunstancias la pusieron ahí y estuvo a No, sí, lo que pasa es que... No es que Cristina haya tenido muchas fallas, es que Néstor tenía muchas virtudes. Por ejemplo, otra que tenés, que es importante, digamos, esto te lo dice todo el mundo, digamos. O sea, el otro día me lo dijo el secretario adjunto de FOETRA, que se lo dijo Tomada, digamos. O sea, el líder tiene círculos concéntricos.
a su alrededor. Eso no O sea, tiene una mesa de 5, 6, 7, 8, tiene una mesa más grande de 20, 30, tiene una mesa de 100, un plenario de 100 y después tiene lo demás. En los círculos concéntricos de Néstor eran mucho más amplios que los de Cristina. Que el tema de la construcción política. Por lo tanto, vos tenés, si tenés buenos círculos concéntricos, tenés mayor capacidad de escuchar y ver dónde están los problemas e ir afrontarlos. Néstor, cuando carta abierta se le venía el cuestionamiento, fue la forma femenina de construcción, la mujer construye en puede red. ser, sí, es un tema. Claro, sí, está bien. En vez de círculos en red. Puede ser. Habría que... Pero igual los círculos concéntricos, ojo, los círculos concéntricos Néstor Kirchner decidía él, igual que Cristina, no es que Néstor Kirchner era democrático y decidía a todo el mundo, no, Néstor Kirchner decidía él, igual que Cristina. Néstor perdió en la provincia también. Claro, yo fui a Con un paquete. a raíz de lo que Tuvimos suerte que no fue presidencial. O sea, era la reunión Por eso a veces nos del Foro de San Pablo. levantamos Pero no vino mucha el gente del Foro de San Pablo. Auto. Vino mucha gente, Pero muchos bueno, jóvenes de la provincia de Buenos sí, Aires. sí, Y vino Quincho. madura. En ese momento estaba el que fue presidente de La vicepresidencia le sacó cagada. estaba ese. Y Néstor habló, y ahí se dirigía de alguna manera a la gente que estaba ahí, o sea, como si fuera un anfiteatro donde todo el mundo escuchaba y bajó línea. Ahí bajó línea. ¿Dónde, compañero? ¿Cómo? ¿Dónde fue? Ahí hicieron acá en la piedad, ahí partó la Pero 3 horas se está haciendo con las plazas. Sí, bueno, pero ya son las plazas. En este momento eran, claro, mejor. En ese momento, bajo línea. Vamos cerrando y seguimos.